Hoy vamos a hackear el sistema más complejo de todos, nuestra mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a pesar de todos tus esfuerzos no logras cumplir tus objetivos o cambiar hábitos de tu vida? ¿O también te preguntas por qué me pasa esto a mí? La clave podría estar en la forma como has programado tu mente. Entonces, en el capítulo de hoy quiero contarte una serie de aprendizajes y herramientas que he ganado a lo largo de mi vida, de tal manera que tú también las puedas aplicar a la tuya. Y una de las cosas que quiero que te quedes de todo este capítulo es: la mente es una herramienta que si la sabemos utilizar, nos volvemos imparables, pero que si no sabemos cómo utilizarla, ella nos controla a nosotros y nos puede destruir. Arrancamos. Bueno, qué emoción estar compartiendo contigo hoy en este nuevo capítulo que la verdad para poder estar acá sentada contándote tuve que indagar un montón en mi cabeza y empezar a escarbar todos los aprendizajes que he ganado a lo largo de mi vida. Los escribí, los repasé un montón porque en serio me parece mucho valor cuando logramos entender lo que te dije al principio, que es que tu mente es una herramienta. Por favor, si no te has suscrito, acuérdate de suscribirte, me encantaría seguir conectada contigo. Uno de los primeros momentos en los que yo me di cuenta del poder que tenía mi mente y que además yo podía reprogramar mi mente a través de las palabras fue justamente con mis crespos. Desde que yo tengo uso de razón, odié mis crespos. Siempre me hice el blower desde que era chiquitica. A los 15 que se volvió súper de moda la queratina. Toma tu queratina, ahí andaba siempre con el pelo liso, porque de cierta manera me hicieron creer y yo también permití creer que los crespos no eran bonitos, que me veía desarreglada, que me veía un espantapájaros. Alguna vez hasta me gané una competencia de Pedro el Escamoso. Yo no sé si era porque bailaba bien o de verdad porque me parecía Pedro el Escamoso. Entonces durante todo el colegio tuve un problema de autoestima muy grande, o sea, me maltrataba mucho. Me maltrataba físicamente y me maltrataba mucho al espejo. Siempre me miraba al espejo y me decía algo feo. Ahí yo ya me estaba programando con mis propias palabras. Pero todo esto cambió cuando hice un viaje de mochileros a Perú con mi actual esposo. Estábamos en un hostal y llegó una chica con los crespos así espectaculares, una brasilera, Priscila. Y yo recién enkeratinada, con el pelo así liso, me acuerdo que totalmente embobada le empecé a preguntar a ella por su historia de vida. Yo quiero saber más de ti, de tus crespos, cómo hiciste. Y me contó exactamente la misma historia que yo te había contado, una historia de maltrato hacia ella misma, de estárselo alisando, de buscar todo tipo de tratamientos para dejar de ser crespa, hasta que un día entendió que si ella no se quería como ella era, porque las demás personas la iban a querer. Literal, con esta idea en mente, yo llegué a Colombia diciendo: yo tengo que ser la primera persona en decirme cosas bonitas. Y ahí se me vino también una frase en la cabeza y es: imagínate que tú todos los días te ves con una persona y esa persona todos los días te dice algo feo. Qué horrible tu pinta, qué horrible tu pelo, uy, ¿cómo te ves hoy? ¿Te gustaría ver a esa persona? Ahora, imagínate que esa persona puede ser tú. Tú eres la persona que más te ves a ti mismo todos los días. ¿Cómo te estás hablando? Entonces, como con esa idea en la cabeza, literal, yo llegué a Colombia y empecé un proceso de autovalidación o amor propio que empezó en el espejo. Entonces empecé en el espejo literal a decirme cosas bonitas. Hola Luisa, me gustan tus ojos. Como que tuve que buscar rasgos con los cuales me sintiera cómoda, porque el pelo definitivamente no era, y además en ese momento que yo había tomado la decisión de volver a dejarme los crespos, imagínate, era acá la raíz churca y acá abajo así el pelo todo como frito, achicharrado. Entonces fue un proceso donde literal me tocó de uno en uno ir diciéndome cositas al espejo. Los ojos, las pecas, las pestañas, tenía que coger algún rasguito. Con el tiempo empezó a pasar algo muy bonito, que es que a medida que yo me decía cosas bonitas, yo me lo empecé a creer. Y como me lo empecé a creer, las demás personas me lo empezaron a decir. No sé si ya me lo decían también, pero de pronto como yo no me lo creía, yo no les creía tampoco a ellas. Ay, seguramente me lo estará diciendo como para que no me sienta mal, ¿no? Pero entonces empezó a haber un ciclo positivo. Yo me empecé a decir cosas bonitas al espejo, me lo empecé a creer, las demás personas me empezaron a decir cosas bonitas, me las seguí creyendo y empezó a haber un ciclo positivo donde empecé a sentirme mucho mejor conmigo misma. También por ese tiempo, cuando estaba como en todo este proceso, me acuerdo que mi mamá me dijo también una frase que me marcó mucho y es:
las demás personas te ven a ti como tú también te ves. Y por lo general, las personas incluso te ven mejor de lo que tú te ves. Nosotros somos autosaboteadores. Todo el tiempo somos nuestra mayor crítica, somos muchas veces incluso nuestro peor enemigo. Entonces, con todo esto en mente, literal empezó a crecer en mí un proceso de amor propio. Y también pasó algo muy chévere y fue que dejé de estar esperando a que alguien más me validara. Empecé yo misma a validarme, empecé yo misma a decirme las cosas que yo quería escuchar. Eso empezó siendo pues con un rasgo físico que es muy importante porque al fin y al cabo cuando nos aceptamos como somos es como el primer paso para poder evolucionar y para volverte al fin y al cabo invencible. En ese momento, cuando ya estoy como en todo el medio de mi proceso de amor propio, yo me empiezo a dar cuenta que lo que yo me estoy diciendo está empezando a tener un efecto en mi cerebro, porque yo me estoy empezando a creer las cosas que yo me estoy diciendo. Y ahí dije como, wow, literal estoy reprogramando mi cabeza. No sé si en esos términos, porque no sé, tenía como 20 y pico, pero sí me empecé a dar cuenta que cuando yo decía algo y me lo empezaba a creer, empezaba a pasar. Entonces, hubo otro momento en mi vida que me di cuenta que yo podía reprogramar mi mente a través de las palabras y fue cuando me acuerdo que saludé a alguien y me dice, ay, disculpa, no me acuerdo tu nombre, es que yo soy pésimo con los nombres, yo me acuerdo de las caras, pero no de los nombres. Y yo, no, tranquilo, yo también soy pésimo con los nombres. Y después dije como, ¿por qué soy pésima con los nombres? De cuando acá esto empezó a pasar. Y mira que es algo súper común que las personas decimos, no, yo soy pésimo con los nombres, no, yo soy pésimo con los números, yo soy pésimo con las finanzas, lo que sea. Siempre nos estamos condicionando a través de las palabras. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, literal, empecé a decir, ¿qué pasa si yo digo que soy buena con los nombres? Y empecé a decirlo, no, yo soy buenísima con los nombres. ¿Y qué empezó a pasar? Que mi cabeza empezó a crear mecanismos para que yo pudiera acordarme de los nombres de las personas. Entonces tengo dos técnicas muy divertidas. Una es que cuando yo conozco a alguien, de una le pongo la inicial de su nombre en la cara. Entonces conozco a una Camila, entonces le pongo la C. Conozco a una Alejandra, entonces le pongo la A. No sé, como que simplemente es algo que hago y entonces así ya cuando la veo una letra y ya me acuerdo también de su nombre. Pero también otra técnica que me funcionó mucho es que empiezo a hacer relaciones. Entonces conozco a una Camila y entonces para yo poder acordarme del nombre me acuerdo de Camila, mi amiga del colegio. Y hago todo ese tipo de relaciones todo el tiempo. Pero todo esto lo hizo fue mi cabeza de manera inconsciente cuando yo empecé a decir que era buena con los nombres. Ahí fue cuando ya me empecé a dar cuenta de verdad que la mente es una herramienta. Y cuando tú le empiezas a poner retos y le empiezas a decir que eres bueno para algo, ella va a buscar algún mecanismo para hacer eso realidad. Entonces, con estas dos historias que te acabo de contar, quiero recoger en este momento 3 aprendizajes importantes. El primero, como tú te ves es como las demás personas te ven. El segundo es que las palabras tienen el poder de reprogramar tu mente. Tú te puedes reprogramar. Y el tercero es que la palabra tiene mucho poder. Y tenemos que ser muy conscientes de qué manera utilizamos las palabras. Cuando deseamos mal, nos va a llegar también mal a nosotros. Cuando deseamos bien, nos va a llegar bien a nosotros. E intentemos también siempre la comunicación que tenemos con nosotros mismos sea muy positiva. No es de que, no, es que tengo que ser más realista conmigo mismo, es que soy feo. No, no es ser realista, sé realista, sé feliz. Invéntate tú la película que te quieres creer y empieza a decirte las cosas que quieras empezar a hacer. Literal, como dice la frase Barbie, tú puedes ser quien tú quieras ser. Es realidad. Tú puedes ser quien tú quieras ser. Empieza tú a programarte de esa manera. Pero todos estos aprendizajes y como técnicas que te acabo de contar terminaron de fijarse bien en mi cerebro fue justamente cuando tomé un curso que se llama Aprendiendo a Aprender. Está gratis, te lo voy a dejar el link en la descripción porque es game changer. En este curso te enseñan cómo funciona la mente, ya un poco más científicamente y me acuerdo que también habían un montón de herramientas ahí. Entonces, la mente funciona de 2 formas. Está el modo enfocado de pensamiento y está el modo difuso de pensamiento. El modo enfocado acude a patrones neuronales que tú ya conoces. Sumar, restar, multiplicar, antes no los conocías, los aprendiste y ahora ya es un patrón neuronal que lo haces casi que automáticamente.
mientras que el modo difuso de pensamiento, los patrones neuronales se relajan y empiezas a dar posibilidad a nuevas ideas y nuevas soluciones. Entonces te pongo un ejemplo. ¿No te ha pasado que hay veces te pones frente a un nuevo reto y te quedas estancado? No sé, acuérdate de pronto de alguna clase de cálculo diferencial o algún reto en la vida que tú intentas acudir a los patrones neuronales que ya conoces y literal te quedas ahí como bloqueado sin saber qué hacer. Y de pronto cuando te vas a ir a dormir o en la mañana cuando estás bañando, de pronto dices como, ya tengo la idea. Ahí estás viendo cómo está funcionando la mente de las dos formas. Cuando estabas intentando solucionar el reto y no podías, estabas utilizando el modo enfocado de pensamiento y estabas intentando buscar un patrón neuronal para un reto que no conocías. Mientras que cuando ya te relajaste, tu cerebro se relajó, ahí le diste espacio para que las ideas merodearan también por tu cabeza a través de impulsos eléctricos que pues pasan en las neuronas y de pronto como que ¡boom! Ahí llegó la solución. Entonces, ¿en qué situación puntual reciente me pasó justamente esto? Con la polémica malteada de zanahoria, que cuando pasó todo esto, yo llegué, te había contado, a 1.2 millones de views en una semana y una avalancha de hate demasiado grande, porque es que también así son las redes sociales, un montón de gente llena de inseguridades sacándolas a flote. Pero como yo nunca me había visto en ese tipo de situaciones, lo que me pasó fue que yo de una me metí en el modo enfocado, como a solucionar, ¿qué hacemos? Llame a este, llame al otro, yo no sé qué, hagamos esto, hagamos tal, ando en pánico. Un manejo de crisis, toca crear eso, toca hacer tal, y no estaba encontrando salida y no estaba viendo esto qué iba a pasar y literalmente me estaba yendo por el hoyo negro. Y en ese momento mi esposo me dijo que si salíamos a caminar y a mí se me salió el demonio, o sea, casi me lo como vivo. Le dije de todo, tenía que solucionar esto y cuando me di cuenta, me salí del cuadro y me autoobservé en la situación que estaba pasando, fue como, wow, necesito salir a caminar. Entonces cuando ya salimos a caminar, me relajé y permití que mi cerebro empezara a, no sé, como que a pensar en diferentes cosas. El primer pensamiento que se me vino fue, esta cantidad de gente que me está echando hate realmente no me conoce, entonces no me puedo tomar nada personal. El hate que me están echando realmente no es a mí, es a el vestido que me puse, es a este personaje que ellos creen que soy yo, pero no soy yo. Entonces eso fue muy chévere porque me pude distanciar de la situación. Algo que me hubiera podido destruir, hundir, fue como, esta no soy yo. Ellos están echando hate a otra persona. Y eso me ayudó mucho porque cuando volví a caminar me pude sentar a mirar los comentarios cagada de la risa, como wow, la cantidad de inseguridades que salen a flote de toda la gente son impresionantes. El segundo pensamiento que se me vino a la cabeza fue, no importa si hablan mal o bien de ti, lo importante es que hablen. Que ya es algo que había escuchado en algún momento, pero pues estaba por ahí en alguna parte de mi cerebro escondida y pues no la había tenido presente cuando estaba intentando solucionar así como medio en crisis todo. Y fue como, ok, si no importa si habla mal o bien, sino que lo importante es que hablen, necesito darles más de qué hablar. Y el tercero, que para mí ya fue como el campeón, fue ¿qué haría una Kardashian en esta situación? Y ahí fue como literal, hice que una polémica que hubiera podido apagarse en 1 o 2 semanas durara casi 2 meses y gracias a eso pude introducir el helado de torta zanahoria a nivel nacional. Lo que quería contarte con esta historia es, mira cómo utilicé las dos formas en las que el cerebro funciona en una situación de estas. Entonces la próxima vez que tú te veas en una situación muy estresante que no sabes cómo manejar, mi propuesta para ti es no la soluciones en inmediato. A menos de que sea obviamente algo de vida o muerte, se te está quemando el horno, alguna cosa está pasando, nada, eso sí pues soluciona. Pero si es una situación que tienes un espacio para darle manejo, déjalo ahí, sal a caminar, da una vuelta en bicicleta, báñate, no sé, haz algo distinto, deja que tu cerebro empiece a trabajar en el modo difuso de pensamiento y vas a ver que la solución va a ser mucho más campeona que cualquiera que hubieras podido sacar si estás actuando bajo el método enfocado de pensamiento. Y si te gustó esta información sobre cómo funciona la mente, acuérdate de suscribirte porque voy a seguir entregando en todos los episodios un montón de material, links e información de mucho valor. De esta historia de la malteada también quiero resaltar algo muy bacano y es cuando te mencioné que me salí del
cuadro. Cuando te dije, la gente no me está echando hate a mí, sino es a esta otra, al vestido, a lo que sea, salirse del cuadro. O mira que comúnmente muchas veces en Colombia decimos salte el video, realmente salte el video. Imagínate esto, tú estás con un grupo de amigos y se empiezan a organizar todos para poder tomarse una foto. Y entonces siempre está el que se levanta un montón, el que se agacha, yo no sé qué, ¿cierto? Tú no estás viendo lo que está pasando porque tú estás dentro de la foto. Pero la persona que está tomando la foto sí se está dando cuenta de cómo son los movimientos y qué es lo que está pasando. Y se está dando cuenta que el de allá se salió, que este está tapando al otro, etc. Entonces, cuando tú también te veas en una situación que te está sacando de casillas, que te está afectando, en vez de reaccionar, salte de la foto, empieza a observarte desde afuera, empieza a darte cuenta por qué fue que pasó esto, por qué te sentiste de esta manera, por qué reaccionaste así o así. Y te vas a dar cuenta que muchas veces la gran mayoría de conflictos se dan por malos entendidos. Entonces, cuando logramos frenar y ver todo desde afuera, logramos darnos cuenta que lo que está pasando es una pendejada y lo solucionamos mucho más rápido que si nos quedamos enganchados en la situación. Entonces ahí, herramienta, salte de la foto. Entonces hasta acá ya te acabo de compartir unas herramientas muy sencillas que las puedes empezar a aplicar desde ya. Mira cuáles son las palabras con las que te refieres a ti mismo, no solamente físicamente, sino en cuanto a tus habilidades. Empieza a decirte lo que quieres convertirte. Yo soy un crack en finanzas, yo soy una dura manejando personas, todo lo que yo quiero lo logro, soy bonita, me encanta esto de mí, como empieza a decirte lo que tú te quieres empezar a convertir. Las palabras tienen el poder de reprogramar tu mente. Empieza a reprogramar tu mente a partir de las palabras con las que te hablas a ti misma y también con las que le hablas a los demás. Y lo segundo, salte de la foto. Cuando estés en una situación que no sabes cómo manejar, en vez de estar buscando entrar con los patrones neuronales del modo enfocado y a solucionar ahí como medio loco, salte un momento de la situación, relájate y permite que el universo empiece a conspirar en tu favor y todo en tu cabeza se alinee para darte la mejor solución. No seas tan reactivo, no hay afán, más bien date el espacio para poder tomar buenas decisiones. Ahora, ya te acabo de dar una serie de herramientas que las puedes empezar a aplicar en el día a día, pero en el tema en el que voy a entrar en este momento sí se va a volver un poco también espiritual, porque es que somos seres multidimensionales en donde no podemos desconocer nuestra naturaleza espiritual. Y si algo de lo que te voy a decir empieza a generar fricción, te recomiendo que también pares y te des cuenta y te autoobserves y mires cuáles son los paradigmas que tú también has permitido crear en tu cabeza y cuáles de esos paradigmas no te permiten a ti abrirte hacia nuevas oportunidades, nuevos futuros. Sin duda, la actividad que a mí más me ayudó a entender que la mente es una herramienta demasiado poderosa fue el yoga. Y yo empecé a hacer yoga cuando tenía como 20 y pico de años, cuando estaba en el consejo estudiantil de la Universidad de los Andes, pero además hacía 400 proyectos también a la vez, y empecé con mucho estrés. Tenía un espasmo en mi espalda que no me permitía dormir en la noche, yo sentía un calambre en toda la espalda. Y dije, bueno, voy a empezar a hacer yoga, como que yo había escuchado que el yoga era buena para la salud y para el cuerpo y tal, y entonces empecé a hacer yoga sin pensar y sin saber que iba a tener una transformación completa de mi vida. Más allá del tema físico, iba a tener una transformación del ser. La primera parte de la transformación pasó cuando me di cuenta que yo tenía un paradigma con Dios. ¿Por qué? Porque Yesid, que es mi maestro de yoga, ya llevo como 10 años practicando con él, y paréntesis, si estás buscando un maestro de yoga que te cambie la vida, me puedes escribir en los comentarios o me escribes directamente un DM y con mucho gusto te pongo en contacto con Yesid porque es increíble. Yesid al principio de todas las prácticas dice, dedícale esta práctica al Dios que está a lo profundo de tu corazón. Y yo en ese momento todavía no había tenido la relación con Dios que tengo hoy en día. Esto fue, si te puedo decir, como 2015 y yo tuve mi crisis ansiosa y todo lo demás como 2018, entonces fue mucho más atrás. Entonces yo me acuerdo que cuando yo lo escuchaba me daba como rabia. Como este man que está haciendo hablando de Dios. Además él es yogi. Dios es católico o cristiano.
Y como así que Dios está en lo profundo de mi corazón, Dios está allá en el cielo, ¿no? Fue como empezar a darme cuenta que en un montón de paradigmas. Pero pues obviamente la clase de yoga no era un espacio para ponerme a debatir este tipo de filosofías. Entonces simplemente como que lo permitía, yo misma tenía como mi conflicto interno y como que ya pasaba. Que ya te cerraré esa idea al final de este capítulo. Pero la segunda manera en la que el yoga también transformó mi vida fue a través de la meditación. Porque Yesid siempre dentro de la práctica nos hacía meditar y nos recomendaba todos los días practicar 20 minutos yoga, 10 minutos de meditación, sacar el espacio todos los días para poder tener ese espacio con tu mente. Y obviamente mi primera reacción cuando él habla de meditar, yo le digo, no sé meditar, mi cabeza va a 1000 revoluciones por hora, yo no sé qué es esa vaina de ver en blanco, yo me pongo a decir, bueno, no pienses, no pienses y solamente aparecen más y más y más y más cosas como no entiendo qué es meditar, me parece imposible, me parece dificilísimo meditar. Entonces Yesid me recomendó una aplicación que se llama Headspace, que también te voy a dejar dentro de los comentarios un link acá del canal de ellos de YouTube para que lo puedas ver. Igual es una aplicación que la puedes bajar y es fantástica. En esta aplicación me acuerdo mucho que tenía una analogía que te decía, imagínate que estás en el borde de una autopista y estás viendo los carros pasar. Observa los carros, pero no te enganches con ninguno, simplemente obsérvalos. No pienses si está bonito, si está feo, si está cascado, nada. Solo observa los carros. Ahora cambia esos carros por los pensamientos y eso es meditar. Es literalmente sentarse a empezar a ver qué es lo que está pasando por tu cabeza y a darte cuenta de cuáles son los pensamientos más recurrentes, darte cuenta que de dónde viene, de dónde se origina cada uno de esos pensamientos, pero es simplemente observarlos sin engancharte. Y también otra cosa que decía Headspace, que para mí fue demasiado revelador y al principio hubo un paradigma y fue difícil como poder superarlo y como aceptarlo, pero decía, tú no eres tu mente. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché eso fue como, ¿cómo así que yo no soy mi mente? Si yo no soy mi mente, ¿quién soy? Porque me acuerdo en filosofía que nos hablaban de Descartes y Descartes decía, primero pienso, luego existo. Somos seres pensantes, los seres humanos. Y pues que eso era parte de lo que nos hacía a nosotros nuestra esencia, el pensar. Pero si yo no soy mi mente, entonces, ¿quién soy? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Me ericé en ese momento. Acuérdate que yo estoy en ese momento meditando con Headspace, que además cuando uno medita uno entra en un trance y en una conexión con el infinito. Y se me vino una idea a la cabeza que decía, tú eres energía, tú eres parte del todo, tú eres un alma que estás atravesando esta tierra, este plano físico, con el uso de un cuerpo que es tu vehículo y con una mente como motor. Tú no eres estas cosas que tú crees que eres. Y ahí está gran parte de tu infelicidad, que tú te has identificado con nuestra mente y con el cuerpo, pero tú realmente eres luz y eres energía. Hoy en día ese tipo como de pensamientos cuando me vienen así, ya les digo que son downloads universales, en ese momento no lo había entendido así, pero fue como esa primera revelación que tuve, ¿por qué estoy acá en la Tierra? ¿Y por qué estamos acá? ¿Y cuáles son todos nuestros obstáculos que estamos viviendo? Porque realmente nuestro mayor obstaculizador siempre es nuestra mente. Sin duda creo que esto no es fácil de digerir y te sugiero que si algo de lo que te estoy diciendo, como te dije al principio, está generando algún tipo de fricción, para, escúchate, respira y vuelve otra vez a escuchar y entender qué es lo que te está generando fricción. Porque acá no te estoy diciendo opiniones, acá siento que de alguna manera estoy siendo un canal de energía más grande que yo misma y todo lo que estoy transmitiendo es desde el amor y desde querer ver que cada persona en este mundo pueda realmente convertirse en el director de su película de vida. Todos estos aprendizajes también de la mente como herramienta, de la capacidad que podemos tener nosotros para moldear nuestra mente, los terminé de fijar con un libro. Entonces mira que ha sido muy chévere porque en mi vida he tenido como la situación, el problema, el reto, el aprendizaje propio y de pronto ¡pup!, llega como una herramienta a mi vida. Entonces en la primera parte te había contado el curso Aprende a Aprender y ahorita que en esta parte un poco más espiritual me terminó llegando un libro particular que además lo tengo acá
que se llama El hábito del logro. Este libro fue escrito por Bernard Roth, que es un profesor de Stanford, que además el man es una eminencia, y él se dio cuenta que muchos de los retos, eres de la escuela de ingeniería, muchos de los retos que estaban solucionando eran hacia afuera, pero no hacia adentro, y que él podía empezar a transformar la vida de los estudiantes utilizando las mismas metodologías que estaba utilizando para solucionar retos muy complejos. El libro además dice, deja de esperar, empieza a hacer y toma las riendas de tu vida. Este libro me llegó literal como por esa misma época, tenía como unos 24 años más o menos, y me marcó muchísimo porque no solamente tiene unos conceptos científicos muy interesantes, sino también espirituales, pero tiene muchas herramientas que yo empecé a aplicar en mi día a día. Lo que ya te había contado de que la palabra tiene fuerza y poder, también otra vez volví a verlo por acá. Pero además, en este libro, toda la parte de los paradigmas también lo terminé de entender acá. Lo que te había contado que me había pasado con Dios, que no aceptaba eso que el Dios estaba adentro de mi corazón, me di cuenta que era un paradigma, que era un precondicionamiento que yo me había establecido. Por esa misma época yo dejé de ser vegetariana, porque me empecé a cuestionar por qué era vegetariana y me empecé a cuestionar por qué me había permitido crear una serie de paradigmas y estructuras en mi cabeza. O sea, para mí esos como 24, 25 años fueron un revoltijo de cosas y empezar a cuestionar absolutamente todo para poder empezar a liberarme y ser realmente feliz. Pero entonces, este libro te dice que además es que el título es hermoso, el hábito del logro. O sea, convertir en el logro, en lograr cosas, un hábito, en que cada cosa que tú te propongas la cumples. Pero como así que el logro es un hábito. Y lo que dice es, el logro es un músculo, que entre tú más lo ejercites, pues mejor se va a volver para cualquier reto que tú te empieces a proponer. Te quería leer un par de frasecitas por acá que ahorita que lo estuve repasando para poder hacer este capítulo, fue como, wow, qué chévere poder contar esto. Además, la buena ñoña anota y pone post-its de absolutamente todo. Y dice, tener talento y buenas ideas es solo parte de la ecuación. El siguiente paso, que es el paso más difícil, está en el hacer, en tomar responsabilidad por diseñar el éxito de nuestra vida. En tomar responsabilidad por diseñar el éxito de nuestra propia vida. No sigamos dándole a otros el poder o la autoridad para decidir sobre nosotros cómo hacer nuestra vida. Seamos nosotros los responsables, pero tenemos que dejar de pensar y empezar a hacer. Convertirnos en actores que estamos siempre actuando. No esperemos a que las cosas pasen, sino que hagámoslas pasar. Pero para esto, lo primero es ser honesto con uno mismo, tener la autoconciencia y entender tus motivaciones y tu identidad. Porque es que al fin y al cabo, lo que más nos detiene a nosotros mismos somos nosotros mismos. Nos autosaboteamos. Y nos autosaboteamos a través de excusas o razones, que además lo ponemos en bonito. No es que tengo una razón, no es que la razón por la que no pude hacer eso es esta. Las razones son excusas y las excusas son pura mierda. Incluso hay un capítulo del libro que se llama así, Reasons are bullshit, o las razones son pura carreta. Y ya dos últimas frases que me marcaron muchísimo porque es que me acuerdo también cuando terminé de leer este libro que lloré como de la felicidad de sentirme totalmente empoderada de que yo tenía las riendas de mi vida y es, tú eres el único responsable de diseñar la mejor versión de ti y todos podemos reinventarnos. Tú puedes ser quien tú quieras ser, que ya te lo había dicho antes. Te voy a dejar también el resumen de este libro en podcast que lo hace Luis Ramos, que es mi podcaster favorito, porque Luis lleva muchos años resumiendo libros para emprendedores. Entonces te voy a dejar el link puntual de este libro y también métete al canal de él que es fantástico. Igual mi recomendación es que te lo leas, porque cuando te lo lees se fijan mucho mejor todos los aprendizajes y tiene muchos ejercicios que los vas a ir pudiendo hacer todos los días. Entonces te recomiendo que lo leas, pero pues te voy a dejar igualmente el resumen de Luis Ramos para que ya tengas como una estructura base. Entonces ya hasta acá que vamos. Ya vamos que tú puedes reprogramar tu mente a través de las palabras, que tú puedes ser quien tú quieras ser, que todo lo que tú digas se hará realidad, porque es que todo lo que podemos imaginar es posible. Tenemos que empezar a creernos el cuento nosotros mismos.
Si nosotros no nos creemos nuestro propio cuento porque alguien más nos va a creer nuestro cuento, entonces empecemos nosotros a trabajar nuestras palabras, nuestros hábitos y vamos reprogramándonos, porque a través de esa reprogramación nos podemos reinventar. Y cuando nos reinventamos, empezamos a diseñar el éxito de nuestra vida y nos responsabilizamos por el éxito de nuestra propia vida. Pero pues bueno, tú en este punto ya estarás diciendo, Luisa es una superhumana, ella lo que se propone lo cumple, ya tiene dominadísima su mente, wow, yo no sé qué. No, te estoy compartiendo un montón de aprendizajes que he ganado a lo largo de mi vida, pero cuando tú trabajas la mente, ella se vuelve demasiado hábil en encontrar formas de hacerte zancadilla también. Y cada vez se vuelve mucho más creativa en cómo te hace la zancadilla. Y hay veces tú ni siquiera te das cuenta que es la mente y que no eres tú. Entonces me pasó a principio de este año que estuve trabajando con mi equipo en la planeación estratégica de Luisa Postres para 2024-2026, con una serie de metas bastante grandes, pero todos nos pusimos de acuerdo en que eran posibles. Y salí, terminamos de presentar eso, le hice la presentación espectacular al resto del equipo de Luisa Postres porque toda la planeación la hice con los líderes y después de ahí la transmitimos al equipo y qué vamos a lograr, etcétera. Y me vine para Estados Unidos y literalmente una mañana me levanté sintiendo que era una mentira, que yo era una farsa y que todo a mí era una farsa y que todos los objetivos que me había planteado no eran posibles porque estaba dependiendo de otros y que a mí que me garantizaba que me fueran a invitar a este evento o a hacer aquello o poder cerrar ese contrato. En ese momento lloré mi vida, me cuestioné absolutamente todo, dije ¿por qué estoy haciendo esto? Yo quiero cerrar, yo aquí le estoy diciendo mentiras, yo soy una bióloga montando empresa, no tengo ni idea qué estoy haciendo. Bueno, me fui por el hoyo negro. Ahí le agradezco mucho a las amigas que me contestaron, que me permitieron como explorar todo este sentimiento con ellas. Laura, Silvana, me acuerdo de ustedes dos mucho en ese preciso momento. Gracias, gracias, gracias. Porque eso es una de las herramientas que funciona un montón. Cuando te vayas por el hoyo negro, cuéntale a alguien. Cuéntale a alguien, habla con alguien, pero date cuenta que te estás yendo por el hoyo negro. O sea, no es como es que me está pasando todo esto porque es que nada está pasando. Nada está pasando. Son puros videos que están pasando en tu cabeza, pero nada de lo que tú estás creyendo está pasando. Y cuando lo empezamos a verbalizar, nos empezamos a dar cuenta del video en el que nos estamos metiendo. Pero entonces, quiero dejarte un par de herramientas que me han funcionado muy bien cuando me empiezo a ir por el hoyo negro. Entonces ya te dije la de hablarlo con alguien, empezar a contar cómo te estás sintiendo. El segundo, que me parece muy divertido, es ponle un nombre a tu mente. Llámala, como que así tú también te empiezas a distanciar de ella y empieza a ver un espacio para cada uno. Entonces yo, por ejemplo, le llamo a la mía Lucifer, porque tenía una amiga en el colegio, Elisa, que me llamaba Lucifer a veces y yo odio ese nombre. Yo soy Luisa Fernanda, que el Fernanda pues nunca lo utilizo evidentemente. Pero entonces le puse Lucifer a mi mente y así es como me refiero a ella. No, Lucifer está insoportable. Y también le hablo, a ver, Lucifer, ¿qué hubo? ¿Qué es esa vaina? No soporto cómo me estás hablando. Estás súper tóxica. No te lo permito. No, ya, cállate. Y empiezo yo a tener esa conversación conmigo misma porque así logro distanciarme y darme cuenta. Obviamente no siempre es del todo efectivo. Hay momentos en los que lo puedo callar rápido, hay otros momentos donde se va mucho más a la olla. Entonces también ahí, ¿qué hago? Escribo. Escribir funciona mucho, hoy en día se ha puesto también muy de moda el journaling, que me parece fantástico porque es literal empezar a poner y a plasmar en una hoja todos los pensamientos que estás teniendo. Entonces, haz journaling, empieza a escribir porque así vas a poder observar lo que está pasando en tu mente. El cuarto es medita. Entonces, ya habíamos hablado de meditar, pero no es tan fácil meditar. Yo te recomiendo mucho, mira esta aplicación que es Headspace, o también otra técnica que me gusta mucho es pon una vela blanca y te quedas observando la vela, porque también muchas veces lo que nos pasa cuando meditamos es que al cerrar los ojos, ahí le estamos dando rienda suelta también a la mente para irse para todas partes. Cuando la enfocamos en la llama de la vela, además la llama es purificadora. Quédate mirando la vela, empieza con 5 minutos al día, sigue con 10, ya puedes decir 20, y solamente empieza a observar qué es lo que está pasando en tu mente. De vez en cuando vas a tener la mente tranquila y qué delicia. También el momento del día afecta un montón. Pero entonces como que haz el trabajo cuando te esté yendo a la olla, sentarte a meditar y empiezas a observar
tus pensamientos, que también cuando observas tus pensamientos te das cuenta que no eres tú, que tú no eres tu mente y que ellos tienen ahí su vida propia, ¿sí? Entonces, obsérvalos y te das cuenta que tú no eres. Quinto es escucha música. La música es armonía. La música además genera una serie de vibraciones y frecuencias que pueden sanar, que te pueden ayudar a desconectarte del momento en el que estás. Hay un artista que a mí me gusta mucho que se llama FKJ o FKJ, que también te puedo dejar en los comentarios un link a una de sus playlists que me encanta porque es entre piano, melódico, pero con un poquito de electrónica, súper cool, y literal me saca del video. Me saca cuando yo ya estoy que no me aguanto a mí misma y también no tengo la posibilidad de meditar porque estoy en medio de hacer alguna cosa o estoy en movimiento, me pongo música y ahí como que me logro desconectar de lo que está pasando en mi cabeza. Y ya el último, sexto, es mueve tu cuerpo. Si te acuerdas lo que ya habíamos hablado de tú no eres tu mente y tampoco eres tu cuerpo, y estos son dos objetos que los estamos utilizando en este plano físico para poder atravesar todos los retos que estamos viviendo, te das cuenta igualmente que estamos conectados. Entonces la salud mental también viene en la salud del cuerpo. No te estoy diciendo que te vuelvas ni triatlonista y nada de eso, no. Camina, sal a caminar, monta bicicleta, nada. Haz cualquier cosa que hagas que tu cuerpo se mueva, baila. Pon salsa en tu casa y empieza a bailar y empieza a mover tu cuerpo. Y te vas a dar cuenta que vas a también desconectar a tu cabeza de la situación en la que se estaba metiendo y vas a estar mucho más en paz. Entonces empieza a mover tu cuerpo también. Ya si sigues hasta acá, me queda solamente un último comentario y esto para mí va a ser la cereza del pastel. Te quiero dejar una frase para que la empieces a saborear por el resto de tus días. Y es la siguiente. Imagínate por un momento que tu vida es una película y tú eres el personaje principal de esa película de vida. Una película que cuando tengas 80 años vas a poder mirar para atrás y ver qué fue lo que pasó. Pero entonces tú puedes seguir viviendo tu vida como la estás viviendo o puedes darte cuenta que también puedes ser el director de tu película de vida. Tú puedes empezar a decidir qué quieres que pase en cada una de las temporadas de tu vida. Tú decides cuál es el soundtrack que va a sonar, decides cuáles son los personajes que van a aparecer, cuáles van a ser las aventuras que vas a vivir. Tú puedes decidir si va a ser una película trágica, dramática, cómica, llena de aventuras. Tú decides. Y cuando decidimos volvernos los directores de nuestra película de vida, pasa algo muy bonito. Y es que nos damos cuenta de nuestra naturaleza creadora y de la presencia del Dios que está en lo profundo de nuestro corazón. Todos somos parte del todo, venimos acá para trabajar cosas profundas que de pronto todavía no somos conscientes, pero eso solamente lo vamos a empezar a ver en la medida en que tomemos la decisión de tomar la dirección de nuestra película de vida. Entonces quédate con eso, no te quedes solo siendo el personaje principal, sino también el director de tu propia película de vida, sé el creador de tu vida. Muchas gracias por escuchar hasta acá, me encantaría también escuchar de ti cómo te pareció este capítulo, qué más te gustaría saber. No se te olvide suscribirme y ponerme un manito arriba que estoy apenas arrancando este proyecto que me tiene pues muy ilusionada y nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo muy grande, que tengas un gran resto de día, que Dios te bendiga. Bye.